Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado del sexto mandamiento, que tiene como título Las ofensas a la castidad, y habíamos quedado en el punto 2353 en concreto. Punto 2353, que dice así: la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Habla, por lo tanto, este punto de la fornicación. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Bueno, pues lo primero es una definición. Estamos hablando de diferentes ofensas a la castidad. Hemos comenzado diciendo pues que el término lujuria es un término que lo engloba un poco todo. El término lujuria habla del deseo desordenado de placer venéreo. Y ahora ya vamos especificando, ¿no? Hablamos de la masturbación. Bueno, hoy hablamos de la fornicación. Dice, unión carnal, así se define, unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo por el que la fornicación es pues gravemente contraria al orden moral? Bueno, porque esa unión sexual fuera del matrimonio es contraria, dice, a la dignidad de las personas y también a la finalidad con la que Dios creó la sexualidad, que está ordenada al bien de los esposos, está ordenada a que sea verdad aquello que dice la Sagrada Escritura: ya no serán dos, sino serán una sola carne. Es decir, la entrega sexual está ordenada a la unión, a la comunión, a hacer un solo corazón. Y también está ordenada a la transmisión de la vida. La fornicación, sencillamente, la fornicación provoca que exista una separación, es decir, una disfunción, una utilización de la sexualidad totalmente al margen de estas finalidades, de una y otra finalidad. Bueno, pues eso es una mentira, es una mentira, es un expresar con el cuerpo lo que no es verdad en el alma. Los cuerpos se están fundiendo cuando uno sabe que es una auténtica mentira, no es una comunión de corazones. Y además está cerrada la transmisión de la vida. Es una mentira, ¿no?, la fornicación. Esto sería un poco como explicación del punto de partida. Ahora bien, dando un paso más, podríamos decir nosotros, bueno, pero la fornicación puede tener distintas situaciones que, vamos, aunque al final todas se llaman fornicación, pues sí que igual puede ser bueno que las describamos someramente. Igual este punto del catecismo no lo hace, pero yo, atreviéndome un poco, ¿no?, pues a distinguir distintas situaciones, se me ocurren las siguientes, ¿no? Una primera forma de fornicación, pues es la que existe y se está, incluso yo diría, generando hoy en día, ¿no? Pues como una especie de un ocio, unas relaciones desenfrenadas, ¿no?, en el ocio de los jóvenes, una iniciación, para entendernos, ¿no?, una forma de iniciarse en la sexualidad, totalmente al margen del compromiso serio de amor. Esto existe, y además hay que decir que desgraciadamente se está fomentando desde una determinada cultura y determinados parámetros de educación, que lo de educación es por decir algo, Pues estoy hablando de esa especie de campañas que se hacen de sexo seguro, etcétera, en las que parece que el único problema que existe es el intentar a nuestros jóvenes en los planes educativos pues enseñarles a que tengan relaciones sexuales sin que de ahí se pueda conllevar ni embarazos ni transmisión de enfermedades sexuales, ¿no? Eso se entiende por sexo seguro. Campañas de sexo seguro que están totalmente a las espaldas, o sea, en contra, digamos, dando la espalda a lo que es el sentido del sexo responsable. Esta es una de las cosas más graves que también está ocurriendo en los planes educativos, ¿no?, que estamos padeciendo en España, y que están generando pues un tipo de relaciones que muchísimos jóvenes
están teniendo una iniciación de la sexualidad pues totalmente pervertida, inmoral, que les incapacita para crecer y para amar, ¿no? Pues es un tipo de ocio que sencillamente, pues uno que, como dicen popularmente, que van buscando el rollo del fin de semana, a ver si busco un rollo de fin de semana, ¿no? Y esto pues está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo de una manera muy grave entre nosotros. Y es curioso que, así como en otros temas, ¿no?, en otros temas sociales, pues somos capaces de atrevernos, ¿no?, también a transmitir a la opinión pública la importancia de cambiar sus comportamientos, ¿no?, para poder tener políticas sociales, pues por ejemplo en otros temas, pues somos capaces de decir a los ciudadanos: mire usted, no fume, mire usted, prohibido ir a más de 120 por la autopista, mire usted, o sea, así como en otros temas nos atrevemos a dar pautas de comportamiento. Sin embargo, en el tema de la sexualidad hay un tabú. El liberalismo se caracteriza precisamente porque en el tema de la sexualidad es una especie de dogma, ¿no?, del amor libre del mayo del 68, que es un tema, el tema de la sexualidad, en el que prohibido prohibir, ¿no? Entonces parece que es el dogma del amor libre incapacita, por lo tanto, para que en nombre de la santísima libertad, ¿no?, de dar ninguna pauta educacional. Si en todo caso la pauta que se da es más bien deformadora. Bueno, pues a mí eso muchas veces me ha llamado la atención, o sea, es decir, en otros temas, bien que decimos, ¿no?, bien que nos atrevemos a decir: oiga, no vale con que usted se ponga 3 cinturones de seguridad, es que está prohibido ir pues en esta carretera más rápido que determinada velocidad. Y nos atrevemos a decirlo, ¿no? Y lo mismo en otros temas concretos, ¿no? Pero sin embargo, en temas de sexualidad es curioso que partimos, ¿no?, de esa especie de complejo, o de esa especie, o no únicamente complejo, ¿no?, de ideología que quiere acabar con el pudor y quiere de alguna manera adueñarse de las conciencias, ¿no?, a través de un desorden de la sexualidad, de un pansexualismo, como queramos llamarlo, ¿no? O sea, primera forma de fornicación, por lo tanto, en nuestros días, pues la forma de iniciación que se está de alguna manera introduciendo a los jóvenes. Una forma de iniciación en la que se dice: bueno, pues mira, sexo seguro, tú iníciate, llévate los preservativos en tu cartera y de alguna manera, pues a partir de ahí, esa es tu responsabilidad, ¿no? Y no otra. También existe, digamos, otra forma de, bueno, otro nivel, digamos, de fornicación, que podríamos también referirlo a las personas más adultas, Pues ahora estoy pensando más bien en los adultos solteros. En los adultos solteros que quizás no viven esa especie de promiscuidad de fin de semana y de ocio, como puede ser en el mundo joven, pero sí que llevan en su interior una especie de pensamiento, una especie de categorías de que no se puede desaprovechar las ocasiones que de alguna manera se presenten en la vida. Y entonces tienen pues episodios de fornicación de alguna manera esporádicos, a lo que salga, ¿no?, como se dice popularmente, a lo que salga, ¿no?, sin desaprovechar ocasiones, pues en contextos determinados, de amistades, etcétera, y que también lógicamente es gravemente contrario al orden moral. A veces esto está ligado a la prostitución, otras veces no, pero a veces está ligado a la prostitución. Aquí algunas personas, pues, bueno, de esto, como hay un punto específico, el 2355, que habla de la prostitución, hablaremos de ello. Entonces, este es un tipo, ¿no?, unas formas determinadas de caer en el pecado de la fornicación. Otra forma diferente de también caer en el pecado de la fornicación es cuando las relaciones sexuales se pretenden justificar o se pretenden de alguna manera encuadrar en unas relaciones también afectivas. Es decir, dentro de un noviazgo o dentro de unas ciertas relaciones afectivas, ¿no?, que parecería en este caso justificarse, porque, hombre, no va a ser lo mismo tener relaciones sexuales, pues, con una prostituta que con una novia, ¿no? Hombre, pues ciertamente no va a ser lo mismo. Sí que lo reconocemos, ¿no? No es lo mismo el tener relaciones sexuales en un marco de prostitución o de promiscuidad totalmente desligada del amor, que pues con una persona con la que hay unos ciertos afectos más o menos estables. Pero aun siendo así que es distinto, sin embargo no es justificable. No es justificable. ¿Por qué? Porque
Pues por el motivo de que en las relaciones sexuales, en ese ámbito de una cierta afectividad o de un noviazgo, confunden lo subjetivo con lo objetivo. Es una confusión, ¿no? Una confusión de campos y de términos. El hecho de que exista un afecto, incluso un cariño profundo hacia una pareja, eso no quita, ese amor todavía no ha llegado a su madurez suficiente, necesaria, para que el discernimiento haya concluido en un compromiso de amor en el matrimonio. Por lo tanto, una relación afectiva en el noviazgo es una etapa de discernimiento, como decíamos en programas anteriores. Es una etapa de discernimiento. Y como discernimiento que es, debe de permanecer en él la libertad, ¿no? La libertad de no haberse comprometido con esa persona plenamente, porque la entrega sexual, si es verdadera, supone un compromiso pleno. Supone todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y si no supone eso, es que es una mentira. En realidad la entrega sexual, si es verdadera, es que es como si fuese matrimonio. Y si no es verdadera, es que es mentira, ¿no? Por lo tanto, aunque sea ciertamente, ¿no?, diferente la fornicación en este contexto de relación con una persona con la que se tienen unos vínculos afectivos, que el que se pueda tener en el contexto de la prostitución, etcétera, aunque sea distinto, no es moralmente justificable. Otra forma concreta, ¿no?, de vivir la fornicación, que tiene también otro matiz, que la hace más grave y más serio, es el del adulterio. El del adulterio. Pues somos conscientes de que la fornicación, cuando tiene lugar, continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2354. Dentro de las diversas ofensas a la castidad que se describen, en este punto se habla de la pornografía. Dice así: la pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. Bueno, como veis, un tema muy práctico, el tema de la pornografía, al que el Catecismo dedica este punto 2354. Hace, como siempre, primero una definición. Consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados, exhibiéndolos ante personas y comercializándolos, diríamos, ¿no? En primer lugar, la pornografía, pues es evidente que supone violación de muchos aspectos, ¿no? Quizás el más matizado, que aquí hay un punto al que se hace referencias, el 2523, es el sentido del pudor. Lo primero que viola la pornografía es el sentido del pudor. Porque imaginémonos que haya, por ejemplo, una pareja que es casada y que por lo tanto no está pecando, sino todo lo contrario en sus relaciones sexuales, y que lo exhiba públicamente. Oiga, mire usted, existe un sentido del pudor, un sentido del pudor que también nos dice, forma parte del sentido común, ¿no? Aunque ya sabemos que el sentido común, pues últimamente no es que sea muy común, pero hay un sentido del pudor que nos dice que en el ser humano debe haber también una intimidad que no puede ser expuesta públicamente. Tan malo es el que entre nosotros no exista una comunicación y el hombre y el ser humano no tenga una apertura de comunión con los demás, como que esa apertura sea exageradamente grande y se pierda la intimidad. Y es más, hoy en día está ocurriendo esto. Está ocurriendo que no tenemos punto intermedio entre o vivir cerrados o abrirnos de una manera en la que no hay intimidad. O nadie te dice nada, o si alguien te habla, te está contando cosas que son totalmente indiscretas. Y dice uno, pero no habrá un punto intermedio aquí. Quizás es por las carencias afectivas que tenemos, ¿no? Entonces las carencias afectivas, las heridas, a veces nos llevan a bloquearnos y a no comunicarnos.
y otras veces es comunicarse de una manera totalmente desproporcionada y estar contando pues en la cola de la carnicería o en la cola de la pescadería las intimidades con su marido. Y dice uno, pero bueno, ¿esto es normal? ¿Es normal esto? Y esto también yo diría que es una característica de nuestra sociedad, esa falta de punto intermedio. Por lo tanto, también creo que hay que educar mucho en el sentido de, bueno, pues en el sentido del pudor, de la intimidad, ese punto al que me refiero, que en su día ya lo explicaremos más despacio. Dice, existe un pudor de los sentimientos, como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos. Bueno, un pudor de alguna manera que inspira una manera de vivir y que permite también, pues permite tener una intimidad, preservar nuestra intimidad, ¿no? Esto en primer lugar. O sea que la pornografía supone incluso supongamos que la pornografía tenga lugar en una especie de exhibición de lo que el propio matrimonio vive en su intimidad, pues no es de recibo. No es de recibo, porque está violando ese principio de la intimidad, ¿no? Pero es que además la pornografía, lógicamente, tiene siempre lugar en el 100% de los casos fuera de ese contexto del matrimonio. Y si por algo se caracteriza la pornografía, es por hacer un divorcio absoluto y total del sexo del amor. Es así, es un divorcio completo y absoluto. Claro, yo muchas veces lo he dicho, me habéis escuchado en este programa, que la anticoncepción introdujo un divorcio entre sexo y procreación. Y luego, claro, después de haber roto esa hilazón, como la sexualidad está ligada a la procreación y al amor, una vez roto el vínculo entre sexo y procreación, ahora ya viene y se rompe el vínculo entre sexo y amor. Por desgracia, la cosa es que es absolutamente, hay una lógica aplastante, ¿no?, de la cual ya Su Santidad Pablo VI, de feliz memoria, nos advirtió proféticamente en la encíclica Humanae Vitae. Él, proféticamente hablando de la anticoncepción, él profetizó: una vez disociado el sexo de la procreación, artificialmente por anticoncepción, ocurrirá que se disociará también el sexo del amor. Efectivamente, así ha sido, literalmente, ¿no? Ha dado en el clavo, como se dice, ¿no? Diana. Por tanto, la pornografía, si algo conlleva, es una disociación plena entre sexo y amor, y eso es lo que le hace especialmente perverso, ¿no? No únicamente por quienes lo protagonizan, sino porque están también provocándolo en los consumidores. Permítaseme aquí una reflexión, y es el hecho de que la pornografía tiene también unos protagonistas con historias personales. Y en eso pocas veces caemos en cuenta, ¿no? O sea, que las personas que protagonizan la pornografía son personas con nombre y apellido, tienen padre, madre, o igual tienen hasta hijos, tienen hermanos. Es decir, hay historias personales que están perdiendo su dignidad, ¿no?, que se están vendiendo como objeto de consumo. Y eso pocas veces caemos en cuenta, ¿no? Yo a veces digo que si mala es la violencia en las pantallas, porque incita, todavía peor es la pornografía. Bueno, no sé qué es peor, pero bueno, por lo menos en la violencia tenemos una cierta conciencia de que es mentira, porque tú allí ves que salta la sangre y salta no sé qué, y bueno, sabes que eso más o menos es mentira, ¿no? Que cuando ves que salta la cabeza de uno que le ha pegado un tiro, bueno, pues eso lo han hecho con un producto que ha simulado la sangre. Pero es que en la pornografía hay todavía mucho más de realismo, es decir, hay una promiscuidad real. Hay unas personas con nombre y apellidos, ¿no?, que están siendo objeto de venta. O sea, todavía hay un mayor realismo en la pornografía que en la violencia, ¿no? Aparte que en los dos casos, tanto la violencia como la pornografía, hay una incitación a la violencia y una incitación también a la impureza. Y digo que es importante, ¿no?, pues, caer en cuenta de que hay historias personales. De esto hablamos poco. Cuando estuvimos en Sydney, en la Jornada Mundial de la Juventud, a mí me llamó la atención que el Papa Benedicto XVI, en aquel discurso que pronunció, en el discurso de bienvenida a las jornadas, bueno, pues en el discurso de acogida era, ¿no? Pues allí habló de
muchas cosas. Él quería como hacer un discurso crítico, ayudando a los jóvenes a tener capacidad crítica ante nuestra sociedad. Y hablando del tema de la proliferación de la violencia en las pantallas o de la degradación de la sexualidad, él les dijo lo siguiente, voy a leer el párrafo. Me pregunto cómo uno que estuviera cara a cara con personas que están sufriendo realmente violencia y explotación sexual, podría explicar que estas tragedias, representadas en las pantallas de manera virtual, han de considerarse simplemente como diversión. Impresionante, ¿no?, esta reflexión del Papa. Él les dice a los jóvenes, ¿te das cuenta de que en la pantalla es objeto de diversión el que alguien esté siendo explotado sexualmente? Y es un objeto de diversión para los demás, ¿no? La reflexión del Papa no era tanto la de un intelectual con argumentos teóricos, cuando la de un observador lleno de sensibilidad cristiana, ¿no? Y en efecto él viene a decir que una de las principales causas de la extensión del mal en nuestros días es la despersonalización de las relaciones sociales, ¿no? Que es mucho más fácil y probable que el hombre falte al respeto a su prójimo cuando le considera alguien anónimo. No, pero es que esa persona que aparece ahí, esa mujer que ahí se está desnudando y está siendo objeto de diversión, no es alguien, no es alguien extraño, no es alguien, no, tiene un nombre y apellido, es una persona, es una persona. Bueno, yo recuerdo una anécdota de infancia, que la traigo a colación, no sé si la he contado en alguna ocasión, y es que estaba ante el televisor viendo una película de vaqueros en la que los indios caen como moscas, ¿no? Y claro, pues nosotros allí, pues como niños dando botes de alegría, ¿no? Nuestro alborozo por la victoria de los buenos, de los vaqueros frente a los indios, allí pegando gritos de alegría, ¿no? Y en un determinado momento le escuché la voz de mi difunto padre que me decía, oye, no te olvides que los indios también tienen padre y madre, ¿eh? Me acuerdo perfectamente que me dijo eso. No te olvides que los indios tienen el punto 2354 sobre la pornografía. Concluye diciendo el punto de que las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. La pornografía se ha convertido en una de las mayores industrias que genera unas cantidades de dinero exorbitantes, terroríficas, terribles. Aquí dice explícitamente que las autoridades civiles deben impedir la producción y distribución. Esto no va en contra de la libertad. No, mire usted, no va en contra de la libertad. Precisamente lo que es una falta de respeto a la libertad es la pornografía. Eso sí que es una falta de respeto a la libertad. Hoy en día está considerado, está bien visto el que se persiga la pornografía infantil, de lo cual, lógicamente, nos alegramos mucho y somos conscientes de que cuando todavía a los menores de edad se les introduce o se les hace objeto, ¿no?, de la pornografía, todavía hay un agravante superior. Pero no seamos falsos. O sea, el hecho de que en el consumo de la pornografía una persona tenga 17 años en vez de 18, o 16 en vez de 17, eso no cambia esencialmente las cosas. Eso a mí, el hecho de que exista un puritanismo, ¿no?, una capacidad ética o moral de distinguir un tipo de pornografía a otro tipo de pornografía, ¿no?, y que se ponga ahí una barrera moral en nuestros días, a mí me suena un poco a la ley del aborto, que se dice hasta las 20 semanas sí, después de las 20 semanas ya no seamos ridículos. No seamos ridículos. Es decir, hay cosas que son intrínsecamente malas y aunque todavía puede haber aspectos concretos que todavía las hagan más perversas, en sí mismas son malas. En sí mismas son inmorales, ¿no? Entonces es ridículo que esta sociedad intente lavarse la conciencia cuando persigue la pornografía infantil. No, la pornografía en sí misma es inmoral, ¿no? Es una utilización mercantil, ¿no?, del cuerpo humano, denigrando a las personas en lo más íntimo y de alguna manera suscitando muchos desórdenes. Por lo tanto, yo creo el catecismo dice pues que existe una obligación de las autoridades, ¿no?, de perseguir la pornografía. Como por desgracia no estamos en esas, yo creo que somos nosotros los que tenemos que tomar determinadas pues pautas, iniciativas para también alejar la pornografía de nuestra vida.
Porque claro, uno de los problemas más grandes que existe es que la pornografía hoy en día la tenemos a la altura de un botón, a la altura de un botón de un mando a distancia, y resulta que se te introduce en tu casa por la ventana, ¿no? O sea, si te introduce diciendo, pero vamos a ver, pues bueno, pues yo creo que hay una serie de medidas que debemos de tomar, ¿no? Para alejar algo que es tan contrariamente, tan contrario, ¿no? a nuestra sensibilidad, a nuestros valores, para alejarlo de nuestra vida cotidiana. Pues por ejemplo, pues el que alguien coja y los canales determinados, pues de la parabólica, de lo que sea, pues que los coja y los quite explícitamente, ¿no? O por ejemplo, poniendo determinados filtros en el navegador de Internet, ¿no? Que es otra cosa importante, ¿no? El que también en el contexto de nuestra familia, en la utilización que puedan tener nuestros hijos de la navegación por Internet, esté preservada de la posibilidad de acceso a páginas pornográficas o páginas negativas, ¿no? Debería de ser al revés, mire usted, debería ser al revés. Lo lógico sería que, vamos, si el Estado no tiene el sentido moral de prohibir, como debiera de prohibir, ¿no? la producción y distribución de material pornográfico, vamos, lo mínimo sería que existiese pues una codificación técnica de las cosas, de manera que quien desease acceder a la pornografía, él lo tuviese que buscar explícitamente. Pero aquí ocurre al revés, ¿no? Que la pornografía está al acceso de todo el mundo en Internet, en los canales, en la televisión, y el que no quiere es el que tiene que poner un filtro. Es que es al revés la cosa, debiera ser al revés, ¿no? Que en vez de tener que preservarse el que quiere alejarse de la pornografía, fuese al revés, ¿no? Por ejemplo, pasa también esto con el tema de los teléfonos, ¿no? De los teléfonos de las líneas eróticas. O sea, si uno quiere que en su casa no exista la posibilidad de utilizar esas líneas, tiene que llamar para darse explícitamente de baja en ese servicio. De lo contrario, están en uso en tu hogar, están en uso. Oiga, tenía que ser al revés. El que quisiera tener acceso a eso debiera de tener que solicitarlo explícitamente con un formulario firmado por el titular de la línea, etcétera, etcétera. O sea, es que es el mundo al revés este. Es el mundo al revés. ¿Por qué digo que es muy importante también preservarse para no tener tan cerca de nosotros el mal? Bueno, porque todos estamos sujetos a situaciones y a tentaciones. Imaginémonos lo que sería, ¿no? El otro día le escuchaba a un sacerdote este ejemplo y bueno, y lo utilizo porque me parece gráfico. Imaginémonos lo que sería tener en casa un tigre suelto. Tenemos un tigre suelto en casa. Oye, qué bonito, fíjate el tigre, sí, qué bonito el tigre, pero que te cruzas con él por el pasillo y te puede meter un zarpazo, te mete un zarpazo el tigre que te deja sin brazo, ¿no? Igual un día te cruzas con él y no pasa nada, pero otro día el tigre te ruge y te mete un zarpazo. Algo así nos pasa a nosotros, ¿no? Que tenemos en casa, o sea, que tenemos dentro, introducido en nuestro hogar, a veces canales pornográficos, lo otro de más allá. Oiga usted, o sea, yo quiero tener el tigre atado, que lo menos que puedo hacer, primero no sé si tengo que tener tigre en casa. El tigre que se vaya al zoológico, ¿no? Pero lo menos yo tengo que meter metido en una jaula y bien sujeto. Algo así nos ocurre a veces en nuestra vida diaria, que necesitamos que aquello que está tan distante a nuestros valores, también nosotros lo hagamos distante en la facticidad de la vida. De lo contrario es una contradicción. Y además no es tan fácil suponer que siempre vayamos a tener el debido dominio de nuestros impulsos, etcétera, porque muchas veces muchas personas se introducen en la pornografía por la curiosidad, ¿no? Dice, no, si yo no quería meterme, no, fue un poco por curiosidad y tal, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, el que también creemos en nuestro entorno un hábito que nos facilite, o sea, una serie pues yo diría de situaciones que nos faciliten vivir nuestros ideales, no que nos lo dificulten. Entonces yo creo que es muy importante en los hogares la introducción de los filtros de Internet, el que se descodifiquen todos los canales. Buenos días, adelante. Qué alegría, estoy intentándolo, ni se sabe los días. Bueno, ya ve usted. Bueno, pues me habla usted con Mari de Móstoles. Adelante, Mari. Mire, es una catequesis preciosa la que llevamos estos días, estoy muy emocionada. Y de verdad es que no se da cuenta la sociedad del mal tan grande que es la mala interpretación de la castidad, la mala interpretación
dirigida hacia sus hijos. Ves cómo efectivamente están viviendo de esa forma, entregándolo todo antes del matrimonio y llegan a él sin ilusión. De ahí que muchas veces sean matrimonios rotos, como yo conozco. Y bueno, pues mi mensaje es para esas madres. No tengo, gracias a Dios, la experiencia de haberlo padecido, pero que por favor eduquen a sus hijos en el santo temor de Dios, que es muy hermoso, y que efectivamente van a vivir mejor el matrimonio dentro de esas virtudes enseñadas por los padres, que lo tienen que oír de boca de los padres. Yo siempre soy catequista y siempre trato de explicarles a los padres pues que tienen que oír las cosas de los padres, que esta sociedad que se nos ha creado, que hemos creado entre todos, está corrompiendo todo, y es una verdadera pena. Yo lo que me da es pena. Y entonces, pues, nada más decir eso, y que también es una pena escuchar, como usted bien dice, muchas veces en ciertos sitios públicos, pues que vayan contando su intimidad, y pero Dios mío, esta persona no se da cuenta de que está haciendo pública su vida íntima. Un acto tan hermoso, tan bonito, que lo hagan sucio, lo hagan feo públicamente. Y entonces, pues nada más era eso, para que si lo escucha alguien y vale de algo, pues decirle que la experiencia de la castidad es muy hermosa, vivirla. Es muy hermosa. Pues yo creo que tenemos que desacomplejarnos, como dice el oyente, y transmitirlo cada uno con nuestras palabras. El otro día un oyente decía, ¿yo cómo le explico esto a mi hijo? Vamos a ver, yo creo que hay que lanzarse a la piscina y el Espíritu Santo pondrá en nuestros labios las palabras adecuadas, ¿no? Para decirle, mire hijo, si tú no te sabes reservar para quien sea, para quien Dios haya dispuesto, quien sea el esposo o la esposa de tu vida, eso te va a dificultar después el ser fiel en el matrimonio. Es decir, la castidad en las relaciones que tengas, pues de noviazgo, de enamoramiento, etcétera, esa castidad es una inversión para el fruto del matrimonio, para el éxito del matrimonio. Entenderlo, para poder darse hay que reservarse para la persona amada, ¿no? Bueno, cada uno que le pida al Espíritu Santo que le inspire, pero estoy seguro que Él os ayudará en esa transmisión a los hijos, ¿no?, de ese valor tan grande. Y luego también, pues dar confianza que las personas que han tenido sus caídas pueden ser regeneradas por Jesucristo. O sea, que tenemos esperanza en que Cristo regenera también. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Soy días, Patricia sí. De Burgos. Adelante, Patricia. A mí me gustaría que hablara algo de la falta de pudor en la familia. A ver, le cuento. Yo tengo gente muy cercana y luego también compañeras de trabajo que ellos, cuando se duchan, salen desnudos por casa y delante de sus hijos. De hecho, en concreto, ahora los hijos son adolescentes y en alguna ocasión les tienen que avisar a los hijos que cuando suben con los novios o con las novias a casa, les avisen, porque en alguna vez les ha pasado levantarse de la siesta, salir desnudos al cuarto de baño y encontrarse que estaba el novio o la novia de los hijos. Yeah. Entonces los hijos hacen lo mismo, claro, los hijos también cuando se duchan salen desnudos por casa. Y son gente que son católicos, practicantes y creen que viven en gracia de Dios, y a mí eso me parece una falta de pudor que no lo entiendo. Entonces me gustaría que hablara un poco sobre ello. Sí, pues la verdad es que yo también en una ocasión he tenido una consulta al respecto, ¿no? Bien, a mí no me cabe duda de que esas personas puedan hacerlo desde un sentido de la naturalidad, diciendo, bueno, pues si es que en el contexto, en el seno de la familia hay una naturalidad, etcétera, y que hayan pensado que sea mejor que sus hijos vivan con cierta naturalidad la corporalidad en el seno de la familia, etcétera. Pero sin embargo, yo creo que hay mucho de ingenuidad en eso, mucho de ingenuidad. Porque es que también yo creo que tiene que haber una educación en el pudor desde el propio testimonio. Es decir, el pudor no es únicamente de familia para afuera. El pudor tiene lugar en todos los ámbitos. Es verdad que son distintos niveles de pudor, el que se tiene dentro de la familia o fuera, pero existe también el que existe dentro de la familia. Es imposible decirle a un hijo, mira, el pudor es cuestión de puerta para afuera, de puerta para adentro no hay pudor. Absolutamente falso, ¿no? Es como si se le dijese a un hijo, mira, cuando venga gente de fuera, pues tú no puedes estar eruptando, etcétera, ¿no? Ahora, cuando estamos nosotros aquí, eruptamos todos, hacemos... No, mire usted, hay cosas que tienen que ser educadas dentro y fuera. Puesto este ejemplo, ¿no? Y que, con perdón de que descendamos a cosas tan concretas, pues ese ejemplo que he puesto del eructo es que es lo mismo en el tema del pudor también, en el pudor corporal.
O sea, los valores no pueden ser cuestión únicamente de paredes para afuera o paredes para adentro. Es un error grave ese. Eso además conllevaría una esquizofrenia, de como si el problema fuese únicamente local, de localización, de en qué lugar tengo que ser pudoroso y en qué lugar no tengo que serlo. No, es decir, es un concepto que tiene que ser transmitido coherentemente en todos los aspectos de la vida. Adelante, damos paso a una siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, la pregunta que le voy a hacer no va con el tema de hoy. Vale. Le voy a preguntar, ¿en las Eucaristías de los domingos es opcional leer las dos lecturas o solamente una? En el caso de que yo le pregunto, normalmente se lee la del Antiguo Testamento y a veces incluso no los Salmos. ¿Qué me contesta esto, por favor? Pues mire, ¿le oigo en la radio? Sí, muchas gracias. Pues mire usted, es preceptivo que en las Eucaristías dominicales se lean las dos lecturas y con el Salmo responsorial después de la primera. Ya sé que en algunos lugares, pues queriendo no alargar la Eucaristía, se suprime una de las lecturas o se suple, o en algunos sitios se pone un canto en vez del Salmo responsorial. No es correcto. No es correcto. Es decir, no se puede suplir la palabra de Dios. Hace poco ha tenido lugar el sínodo de la palabra. El sínodo de la palabra es importantísimo, ¿no? Se ha subrayado la integridad, ¿no?, de la palabra de Dios en su proclamación. Además estamos ahora en el año paulino. O sea, resulta que cuando quitamos la segunda lectura estamos hurtando a San Pablo, al pueblo de Dios, ¿no? O sea, es decir, no podemos hurtar la palabra de Dios. Si hay que reducir, se reduce, pues la predicación o las municiones o lo que sea, o los cantos. Pero si hay que reducir, que no sé por qué hay que reducir tanto. Pero desde luego lo que es irreductible pues es la integridad de la palabra de Dios. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Le hablo de Puerto Real, Cádiz. Soy Isabel. Pues mire usted, hace unos años vimos unos carteles invitando a unas charlas públicas en los salones de la Diputación de Cádiz sobre el estrés y las depresiones. Pues yo estaba un poquito con depresión, asistimos mi marido y yo, y aquello pues no me dijeron nada, pero vamos, aquellas 3 charlas públicas después tuvimos que ir al centro de estos señores para seguir a ver si yo podía mejorarme de mi depresión. Pero esto fue ya avanzando, estuvimos como un año y pico, yo estuve como un año y pico, tuvimos que ir a una concentración